¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos como siempre. En un país en el que afortunadamente no hay grandes conflictos económicos, por ejemplo, en un país donde tenemos cierta estabilidad, afortunadamente, reitero, con un Producto Interno Bruto atractivo, con la posibilidad inclusive de que tengamos un doble aguinaldo, etcétera. O sea, empiezan a salir y a surgir otro tipo de situaciones que generan noticia e información, pero que sobre todo generan pánico en la población. Con este fondo dramático y claro, es un ser humano y todos deberíamos decir que en paz descanse. El día de ayer nos enteramos de la muerte dramática con más de 14 cuchillazos en Chonchocoro de un hombre al que conocimos con el alias de Oti. Oti, que se encontraba durante mucho tiempo en Palma Sola y que fue parte de una revuelta que se presentó en esa cárcel y que nos sorprendió a todos lo que eran capaces de hacer ahí adentro, y nos enteramos de que ahí era pues como una colonia de vacaciones. Ahora, cuando lo habían trasladado a Chonchocoro, otra de nuestras cárceles de máxima seguridad en el país, aquí, en los Andes, en el altiplano, se lo cargan a Oti y lo mandan al otro lado. Cuánto por hablar, cuánto por decir. La necesidad de entender desde su perfil de personalidad, un sujeto con unos rasgos impactantes, hasta qué sucede con las cárceles en el país y cómo deberían ser las cárceles ideales. Doy la más cordial bienvenida para trabajar en ambos temas, como siempre, a una amiga del alma. Además es su cumpleaños, Yomar. Bienvenida, Yomar Bejarano, psicóloga, pero además una mujer experta en estas temáticas. Feliz cumpleaños, querida Yomar, que la pases muy bien. A ti, a tu hijo, que están de cumpleaños los dos, y gracias por darte un tiempito, amiga, de venir al programa. Gracias, Vero, a ti siempre con temas tan candentes, tan importantes para la sociedad, que tienen un revuelo y una relevancia así realmente vital, porque la sociedad debe ser parte de este cambio, ¿no? Tiene que haber una consulta a la sociedad civil, y te agradezco también por las felicitaciones y buenos deseos por nuestro cumpleaños. Sí, el tuyo y el de tu hijo, me parece fantástico. Feliz cumpleaños, de verdad. Bueno, de la misma manera, ¿quién mejor para hablarnos de las cárceles que un hombre que ha sido exdirector del régimen penitenciario, pero que además tiene ahí un libro trabajado que ya lo habíamos presentado acá, Ley del Sistema Penitenciario para la Administración Civil de Establecimientos Penitenciarios, que está en trabajo este material y que sin duda hace un planteamiento muy interesante de cómo deberían ser las cárceles ideales en el país. Ramiro Llanos, abogado. ¿Cómo está, don Ramiro? Bienvenido. Berito, buenos días, buenas tardes, buenas noches a tus oyentes, a tus televidentes. El estilo de la tribuna, oye, ¿no? Sí. Acongojados, ¿no? Sí, no es cierto. Bolivia parecería que tiene pena de muerte. Una persona cuando entra a la cárcel debe conservarse su vida, siempre debe conservarse su vida. Eso dice la ley, además, no solamente por el criterio de que una persona debe hacer esto. La ley, cuando entra una persona a la cárcel, debe conservar la vida de esa persona hasta el momento en que se vaya. Pero lamentablemente en Bolivia, en el caso de Chonchocoro, son ya 22 muertes según el análisis que yo hago, y de esas 22 muertes, en 26 años que tiene la cárcel de San Pedro, es decir, una persona por año. Cuando escuchamos nosotros en los medios de comunicación y de afuera... ¿Que se habrá suicidado? No. No. ¿Ha habido uno? Ha habido, no estamos contando los suicidados. Ya, o sea, ok. Hay gente que ha muerto acuchillado, como tú has dicho en esas palabras, apuñalado. 115 puñaladas murió un señor. ¡Por Dios! Disparo con balas, degollados, pistolas, explotó alguna vez una granada. Se miraron pistolas y pequeñas ametralladoras, es decir, un polvorín. Entonces no es que uno quiera defender a la persona privada de libertad, no son sangre de segunda clase, son seres humanos, como tú lo has dicho, personas que han cometido un error, han cometido un delito tal vez atroz, pero eso no implica que nosotros como sociedad generemos un nivel de venganza a esta persona. Totalmente. Ese señor tiene todo, porque puede ser el padre de familia de alguien, el hermano, el primo, el hijo, alguien que ha cometido un error, alguien que se ha cegado en un segundo y ha apretado ha disparado o ha enterrado un cuchillo en la humanidad de alguien. Ese segundo debe ser encontrado en la cárcel para que mejore su vida,
para que en esos 20 o 30 años que va a estar en la cárcel no vuelva a cometer ese error. Y eso solo se hace con personas especializadas. Lamentablemente en nuestras cárceles prima el garrote, prima la irracionalidad, el descriterio. Eugenio Coello Calón, un criminólogo famoso español, hace más de 100 años decía, no van a ser los brazos gruesos que cambien a la persona, es decir, los brazos fuertes, los militares o los policías. Va a ser la razón la que cambia a las personas. Y probablemente hasta el amor. Y eso es y tiene que haber amor en ese nivel de relación en cárceles. Entonces esa persona que entra allí tiene que comprender toda esta relación. Pero como no puede hacerse eso, porque nuestras cárceles no están en condiciones de hacer eso, se los pone en población a los lobitos de Caperucita Roja y a los lobos de los Tres Chanchitos. Son distintos lobos y entonces entre ellos se pelean, pues porque tenemos que saber en qué momento van a estar juntos. Totalmente. Y si además pones ahí por culpa de los jueces a corderitos, entonces estos dos lobos se comen a los corderos. Mira, te hago esa dramatización. Por favor, este señor de Cordero no tenía nada. No podemos, en criminología no sabemos, no acusamos, tenemos que conocer las causas, y en cárceles mucho más. Tienes razón. Hay gente que ha cometido muchos más delitos atroces y están libres. Es verdad, tienes toda la razón. Bueno, yo necesito caer un poco en los temas y en los antecedentes. Tengo, sin embargo, un material para que escuchemos la nota, gracias a nuestro noticiero 60 minutos, que nos permite tener las noticias frescas. Tenemos el material exclusivamente que habla de qué ha sucedido, y es el viceministro de Justicia que habla sobre el asesinato de Oti. Vamos, por favor, con el material. Este tipo de traslados que se efectúan, que son absolutamente garantizados por la norma, deba también estar acompañados de mecanismos de supervisión, de tal forma que se garantice, desde luego, fundamentalmente la integridad de las personas, ya que era anunciado situaciones de posible venganza que iban a tomar personas que estaban también en el recinto penitenciario de Palmasola, y de acuerdo a ello veremos que los mecanismos investigativos sean conducentes para esclarecer la responsabilidad, no solamente de quienes han generado este tipo de situaciones que culminan en una muerte de una persona, sino también el nivel de control interno que tiene que efectuarse en los recintos penitenciarios con una adecuada supervisión, y que se intensifiquen los mecanismos de supervisión con relación a este tipo de detenidos que deben merecer una particular atención sin necesidad de vulnerar sus derechos fundamentales. Pues, qué dura es esta vida, ¿no es cierto? Porque cometes un error, porque desde el planteamiento que hace Ramiro me parece fundamental. Cometes un error y la sociedad te lo restriega, te maltrata, te aísla, pero no solo te aísla para que te cures, te reivindiques de ese error, sino que te ataca y te destroza emocionalmente, y bueno, y te pone con todo el mundo. ¿Qué error, no? ¿Cómo estamos de mal? Sí, bueno, yo creo que en este caso hay dos grandes factores que hay que tomar en consideración. Uno, y para lo que ha pasado, es que, y la ley lo prevé, es la clasificación del interno. Que con eso es un saludo a la bandera, ¿no? Hay una clasificación, o sea, el sistema no puede clasificar, porque son los internos que, bueno, ahora con lo que ha pasado hace unos meses, un poquito se ha querido retomar el poder o el control, no poder, el control de las cárceles, pero yo digo, ¿qué significa temporal. Clasificación? ¿Qué es clasificación? ¿Qué dice la ley? La ley dice que todo interno, primero no deberían haber internos con detención preventiva, ¿no? Para empezar. Ellos además, deberían estar en otra... El 70% de la población. Lamentablemente el 70% o más están con detención preventiva. Correcto. A las cárceles ya deberían entrar personas con sentencia ejecutoriada. Y una vez que entran con sentencia ejecutoriada, tienen que pasar por un sistema de clasificación. Una clasificación que va desde la clasificación del delito que han cometido, la personalidad que tienen, o sea, no es algo automático que si el interno o la persona que ya tiene una sentencia ha cometido su delito en La Paz vaya a quedarse en San Pedro o en Chonchocor, porque la clasificación debería estar alrededor de todos los penales que tendríamos en Bolivia. ¿Qué significa eso? Que todos los asesinos en un lugar, digamos, todos los violadores en otro lugar. No solo por delito, sino que la clasificación va por el rango de peligrosidad. Correcto. Hay dos factores de peligrosidad y dos momentos inclusive que se calculan. Se debe calcular un factor de peligrosidad cuando está entrando la persona a la cárcel, porque hay una peligrosidad hacia sí mismo que puede cometer suicidios, porque como que ha pasado muchas veces. No hay que ponerlos, había una celda aquí en La Paz y que había un
una cañería viga, que pasaba una de viga, la... oh. O sea, vamos a decir, si estás con problemas, mira, tienes aquí para ¿Dónde suicidarte, están? ¿no? Sí, No sé si colgarte, seguirá ¿no? así, pero se toma ciertas medidas. Pero más allá de tomar ciertas medidas que los policías, por eso no te dejan entrar con guatos, Claro, con cinturones claro. o algo que te puedes suicidar. Pero también es psicológicamente que tiene que haber una contención de ese interno para ver si está en riesgo de suicidarse y más allá ya si se lo ¿Se deriva. les hace una evaluación No. psicológica? Se los deja entrar a su libre riesgo albedrío. y cuento, ¿no? Entonces entran y ahí también habría que ver un riesgo con qué riesgo pueden atacar a otras personas, Claro que o si sí. son peligrosos para los internos allá adentro. La gente dice una cosa, pero casi de la manera más natural, ¿no? La ha naturalizado. Dice, sí, es pues un violador. Pero no importa, porque lo van a meter a la cárcel y ahí lo van a vengar. Lo van a vengar. Es No, una eso, cosa por eso es que la ley impresionante, ¿no? debería ser aplicada por la propia ley y todo el sistema de justicia. Por Y eso no que se haga es justicia que allá los que adentro. están con detención preventiva no deberían estar adentro. Inclusive ellos son los que se autoclasifican por un sistema económico. Que tú tienes que pagar un X monto para que no te maten ese día, para que tengas un... Espérame, etcétera, porque ¿no? como tenemos una hora para hablar de esto, necesito ir aterrizando en tema por tema. ¿Por qué lo trasladan a Oti a Chonchocoro? Primero, ¿cuántas cárceles de alta seguridad tenemos? ¿Solo 2, Palmasol y Chonchocoro? No deberían trasladarla porque la cárcel de máxima seguridad está en Santa Cruz, es el PC7 construida en el Estado Plurinacional. Allí tenemos una cárcel donde las personas privadas de libertad ven el sol a cuadritos, que diría, Nunca como de escuché película. sobre eso. Ahí está, ¿Existe? está inaugurada con expertos internacionales, vinieron los del INALUD, ¿Funciona? funciona, se inauguró y ahí están personas que cometen delitos de sangre al interior de las cárceles. Se han trasladado alrededor de 60, 70 personas de diferentes cárceles. Te doy un contexto. En Pando había unos brasileros que cuando había conflictos sacaban una lanza enorme, tipo Shaka Zulu, y mataban a la gente. Ay, Y entonces esa gente que mata, y es un tema, son ya de personalidades. sí, sociópata. Entonces es un psicópata que va a matar, va a venir otro momento y va a matar. Esas personas tienen que estar aisladas. Hay una cárcel de Hay máxima una cárcel seguridad. de ¿Qué máxima- se llama? La puerta de control número 7, PC7, así se llama. Nunca escuché. Es el terror en Palmasola, llegar ahí, por decir. Ha sido construida para eso, porque tienes la celda, tienes tu inodoro, tienes tu... Como vemos en y las como películas. en las películas, un poquito más pobre, pero como en las películas. Y tienes horario para salir, horario para recibir tu visita. Overol. Recibes tu visita a través de barrotes, es todo un laberinto, nadie puede escapar de ahí. Así se ha construido. Eso se ha construido en este como gobierno. política de gobierno de un congreso que ha habido en la OPEA, precisamente, en la que se ha demostrado que en Bolivia no existe cárcel de máxima seguridad. Ya hay, entonces. Y entonces se ha construido para todos los malucos, sabía. por decir. Y ahí, por eso yo antes hablábamos con Yomar, los jueces, se ha trasladado a los malucos ahí, y los malucos, no lo estoy diciendo de manera didáctica para tu Sí, público. sí, sí, los más El psicópata duros. tiene Ajá. que estar ahí. Ya. Y hasta que no pueda permitir el psicólogo dar el informe de que puede socializar, tiene que estar ahí. 1 año, 2 años, 10 años, toda su condena dependerá de la Ok. evaluación del psicólogo. Entonces, ¿qué son Palmasola y esto? Pero ¿qué pasa? Esos espacios, como no tenemos el personal, como los jueces se meten en esto, había un caso de caso extorsión, y los señores de caso extorsión apelan y dicen necesitamos un lugar, y el juez que no sabe de cárceles nos manda una orden de que debemos habilitarle un espacio para estos señores, En ese y entonces un pedazo de ese lugar se lo separa un pabellón y es para ellos. En esa cárcel no hay luz, no hay cables eléctricos, no hay foco en las habitaciones, pero los jueces hacen que se les ponga aire acondicionado y jalemos los cables, se meten a la labor penitenciaria. Y así y como los policías también no saben nada, están como chancho en el trapecio, digo yo. No quiero ofender, pero es un señor policía, te nombran gobernador de una cárcel. Y no sabes qué Claro, hacer ahí, no porque estás no has formado para eso. el tema y entonces de cárceles. no sabes, y entonces cometes errores. Hay cárcel de máxima seguridad, y después la resolución fue, hay cárcel de máxima seguridad en Pando, hay cárcel de máxima seguridad en Tarija, se terminó, y entonces los malitos de cada departamento tienen que estar dónde? ahí. ¿Y La Paz cuál es su cárcel de máxima seguridad? Chonchocoro. ¿Y de Santa Cruz? Y de Chonchocoro Puerta, también la estaba puerta. la idea de construir ahí en Chonchocoro Entonces, también una dime, de máxima. ¿por qué no lo mandan a este caballero? Porque son intereses económicos, yo siempre lo digo, nada se mueve por simplemente que estaba... O sea, a él lo tenían que haber Él mandado a mane- esa PC tanto y no a Chonchocoro. Ahí tenía que estar el señor como
y del interior también, porque es una cárcel para 300 personas, 300 habitaciones tiene esto. Entonces, si alguien se porta mal en Chonchocoro, debe ir ahí. Y si alguien se porta mal en Tarija o en Sucre, debe ir ahí. Para eso se ha construido esa cárcel. Pero no la aplican, porque los que nos dirigen las cárceles no saben, lamentablemente, Lo que esas más cosas. me aterroriza es pensar que una persona que ha podido asesinar con 15 puñaladas o 20, como dicen, a Oti, está en Chonchocoro durmiendo con el señor que no ha pagado pensiones, no sé. Sí, está con los mineros, para decir con que los sí. mineros, imagínate, Están gente permitidos. trabajadora y que... Es decir, ¿eso contamina al ser humano? Pero claro, o sea, por eso es que es tan importante la clasificación, por el mismo respeto al ser humano. El interno que entra a la cárcel pierde solamente su libertad. Correcto. Pero ningún otro factor que plantea los derechos humanos. Entonces, si nosotros clasificásemos y tuviésemos el control, pero absoluto, desde las autoridades coordinadas entre sí, para que la clasificación hecha paulatinamente y además permanentemente, porque nosotros tenemos un sistema que permite, que va cambiando, todo no es que tú entras a un sistema de máxima seguridad y te vas a quedar ahí per se, No, pues, tus 30 años claro. o toda tu condena, sino que tenemos un sistema progresivo, y entonces el sistema progresivo precisamente a través de valoraciones, pero que no se usan, está en el papel, aquí está, el papel aguanta todo, y no se hace. Esto es la ley de ejecución de penas y supervisión, o sea, la ley por la cual nosotros aplicamos, está todo lo que dice el doctor Llanos, está todo lo que plantea, está prevista la clasificación, el sistema Pero esto progresivo, está aquí, nada más que aquí. es cumplir lo que está ahí, pero claro, si uno tiene que comprar su espacio, si uno tiene que comprar su seguridad, si uno tiene que pagar si uno está mezclado entre los que deben a la pensión de sus hijos y el asesino y el serial. asesino serial, Lado entonces, a lado. claro, no puedes, entonces, y el control no lo tiene el sistema. ¿Cómo entonces, ves tú? Imposible. ¿Cómo ves tú una persona reincidente que ha estado en un conflicto, ahora lo llevan a otro? Es decir, yo sé que nosotros no podemos hacer un perfil de personalidad porque ni siquiera hemos conversado con el sujeto. Sin embargo, hay rasgos genéricos con los que podríamos identificarlo. Con una valoración seria se podría, digamos, este señor, aunque no lo he evaluado ni nada por el estilo, pero a lo que se ve superficialmente de lo que era él, no es una persona que es un santo, ¿no? Ha sido capaz de violar la autoridad, inclusive no solamente matando a un X, sino matando a policías. Eso quiere decir, eso es uno de los elementos de la psicopatía, que es... Perdió ya, ¿no? Toda culpa, o sea, y la todo autoridad temor. para él no significaba absolutamente nada. Y luego es una persona que no ha cambiado dentro de todo su pasar por la cárcel, más bien ha hecho de la cárcel su modus vivendi, ¿no? Correcto. Y ha empezado a medrar de las personas que podían dar plata, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ha tenido espacio para ello. Si hubiera un control, si todos estuvieran bien clasificados, y dice como es el PC7, donde están cerrados y no tienen prácticamente control sobre nada, ni siquiera Claro, mucho no sobre su pueden tiempo, porque organizarse. tienen horarios para salir al patio a tomar sol, por lo demás están solos en una Es en un una aislamiento celda, real. y no debería, inclusive aislamiento de la sociedad, porque no tienen contacto de celular, de televisor, de información, de nada, porque eso es lo que es un sistema de máxima seguridad, es que por lo menos en Europa son 23 horas de encierro. Aquí está la foto, mira, justo tengo ahí, de la inauguración del espacio. Del espacio. Ahora vamos a ponerlo. Yo te pregunto, un hombre que ha entrado a la cárcel y se ha hecho líder del resto de los presos, nosotros sabemos que no tiene una salud mental absolutamente. Es decir, tienes que ser totalmente... Claro, existe todo este rango de manipulación, este rango de aprovechamiento de los demás, etcétera, pero eso no deja de hacer a esta persona un ser humano, digamos, ¿no? Sí, nos cueste o no. Entonces nosotros no somos quienes para juzgar, la ley es la que los debe juzgar. Y el sistema está planteado aquí, los derechos humanos son internacionales, cosa que nosotros debemos hacer, que este individuo cumpla los 30 años que le corresponde. Nuestra ley no nos permite más tiempo de 30 años, pero que personas con ese rango de peligrosidad, Vero, se queden los 30 años, porque tenemos leyes que nos dice 30 años sin derecho a indulto, y a los 20 ya están pidiendo su excarcelación. Y eso no debería ser. ¿Por qué? Porque ahí debería haber un informe psicológico, un análisis psicológico, como que hay un protocolo. Para ver si es que realmente si esta persona tiene que analizarse todos sus factores de personalidad, la forma en que ha cometido
cometido el delito, qué tipo de delito ha cometido, el grado de violencia que ha generado en el delito, todo el comportamiento que él ha tenido dentro de su prisión, y recién con eso podemos ver si es que se merece una reducción de la pena o que cumpla el máximo de la pena, que es en Bolivia 30 años, ¿no? Si es que ha resuelto realmente, con, ¿no? Con delincuentes de violación a menores, que por decir les dan 20 años, y a los 18 años los evalúan para preparar o no su reinserción a la sociedad. Si a esos 18 años los encuentran que siguen en siendo esa conducta peligrosos, riesgosos de reincidir en el delito, les van prolongando año por año. Entonces, un delincuente que en teoría está a 20 años puede quedarse 30, 40, 50 años si es que no le han dado pena máxima. O, conociendo esa práctica, rehabilitarse, trabajar en sí mismo para poder salir. O sea, puede ser una motivación. Claro, nosotros no tenemos esa ley, nuestra pena máxima es 30 años, pero tampoco lamentablemente en casos que sí debería cumplirse, deberían estar los 30 años ahí adentro. Y no, y salen, y por eso es que tenemos tal nivel de reincidencia y tal nivel de personas con un riesgo de peligrosidad que vuelven a atentar también contra la sociedad. Cada moneda tiene dos lados. Claro que sí. Tengo que hacer una pausa, Ramiro, te pido por favor. Antes que te vayas en esto, también hay liderazgos positivos. El lugar donde viene este señor es PC4. En PC4 habían antes la pesada, se llamaba, gente que mataba. ¿Él viene de PC4? PC4. ¿Qué es eso? Es la puerta de control 4, el lugar donde viven la mayor cantidad de personas en Palma Sola. Y ahí se formó un liderazgo positivo. El Estado hay descontrol, entonces el liderazgo no solamente es negativo, también es positivo. Por supuesto. Manejar 4.000 personas, imagínate. No se puede manejar en un sindicato, pero manejan, y con ciertas características, condiciones, etcétera. 2 liderazgos positivos que conocí, este es el tercero. ¿Él era un liderazgo positivo para ti? Para mí en este caso, no, ya no he estado yo en la cárcel, pero te digo, manejar 4.000 personas. Claro, seguro. Pero es que, bueno, tienes métodos y métodos de manejar, ¿no es cierto? Y en ese lugar no se presentaron muertes en PC4. Por supuesto, es extorsión. Sí. Déjeme hacer una muy breve pausa. La próxima media hora vamos a tratar de entender qué pudo haber sucedido ahí en Chonchocoro para que se llegue a este drama. Si ustedes escucharan todo lo que sabe Ramiro, pero a veces no quiere decirlo al aire, se quedarían impresionados. Pero voy a tratar de sacarle la próxima media hora y lo mismo, intentaremos entender, gracias a Yomar, cómo podemos ayudar a esta gente como sociedad para hacer que finalmente logren reinsertarse y no se queden para siempre o de la cárcel para el cielo, sino que sea de la cárcel para de nuevo la sociedad. Ya volvemos.